¿Qué tal, Nahuel? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, todo tranquilo. Nahuel, vos me mandaste el libro de los asaltantes colombianos. Puede ser, sí, de 2015. Sí. Escribí ese libro. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de mujeres argentinas delincuentes, de los distintos tipos de mujeres delincuentes. Está bueno porque hay tres perfiles muy marcados. Ajá. Y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre las mujeres que conocí para el libro que publiqué, y también un poco sobre las distintas mujeres que fui conociendo a lo largo de mi vida y que se dedican al delito. A mí. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro, el segundo, se llama Bandidas. Bandidas. ¿Lo tienen ahí? Exacto, lo vi. Está acá en la librería. Mujeres que delinquen. A cargo de Nahuel Garota. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Por lo general, la gente que no me conoce siempre me hace la misma pregunta. ¿Por qué escribo de lo que escribo? Entonces me gusta contar un poco algunas cosas que no están en el currículum, que no están en internet, que no están en la presentación que nos hacen acá como expositores o como autores. Yo me crié en Devoto y cuando tenía 11 o 12 años, mis papás agarraron la concesión del buffet del Club La Madrid, que es mi equipo. Para los que no conocen, es un club de la primera C, de la cuarta categoría del fútbol argentino. Y era, además de ser un club de babi fútbol y de un montón de actividades para niños, como para mí en ese momento, pero tenía un bar, y era un bar de atorrantes, ¿no? Un bar de esos donde paran vagos, donde había levantadores de quiniela, donde había estafadores, donde había clonadores de tarjetas, donde había vendedores de drogas. Yo me acuerdo que tenía 11 o 12 años y del otro lado del mostrador quería entender un poco algunas de las cosas que me llamaban la atención. Y siempre cito el mismo ejemplo, que sonaba el teléfono, yo atendía, decía La Madrid, y siempre preguntaban por la misma persona. Claro, de más grande me enteré que esa persona era la que vendía droga en el club. Pero yendo a las mujeres, que de eso trata esta charla, me acuerdo de una muy particular, le decían la gorda Claudia, era la mujer del mecánico de enfrente del club, que se la pasaba yendo y viniendo el mecánico a tomar un vasito de vino, ¿no? Lo atendíamos mi papá, mi mamá, yo, le servíamos el vaso de vino, que en ese momento valía $1, y él volvía al taller. Durante el día, no sé, hacía 5 o 6 viajecitos. Lo concreto es que la gorda Claudia paraba en una banda que se juntaba en el club a eso de las 6 o 7 de la tarde, que cometían un delito menor, que se le decía tirar el cambio, que se lo cuenta muy bien, se lo narra muy bien en Nueve Reinas. Es un delito que hacen yendo a los kioscos, supermercados. Pero Claudia tenía un modo de vida desprolija, digamos. Sus hijos andaban sucios, ella los vivía retando, les pegaba, se la pasaba tomando vino, cerveza. Digamos que era un varón más en un grupo de varones. Después Claudia se separó de Guillermo, el mecánico, estuvo muy mal, se enamoró de un vendedor de drogas y terminó en la cárcel. Intentó viajar con cocaína a España y se pasó 4 años detenida en la cárcel de Seiza. A todo esto piensen que yo tenía 12, tal vez 13 ya, y ese era mi mundo, digamos. En mi casa no había libros, no estaba al tanto de la política, éramos de un barrio de clase media, pero no teníamos bien en claro quién era Che Guevara, quién era Perón, no teníamos tanto acceso a la cultura, y como ídolos, los futbolistas, o sea, ya estábamos grandes para seguir idolatrando a futbolistas.
Entonces, lo que creo, hoy que tengo 34, es que si vos tenés 12 o 13 años y te criás escuchando esas historias, empiezan a llamarte la atención, porque te llegan en la edad donde todo pasa, o mucho pasa por un par de zapatillas, por ropa, por salir, y toda esa gente tenía un poco de todo eso y lo conseguía rápido. Entonces para mí ese era como un diario y me gustaba ir viviendo el día a día de ese diario, donde todos los días pasaba algo, una detención, una pelea, alguien que se iba preso, otro que salía, y como que me fui haciendo una especie de adicto a escuchar esas historias. Me gustaba escuchar a los borrachitos, me gustaba ver a esta gente que un día no tenía nada o durante mucho tiempo se la pasaba pidiendo fiado en la barra, pero después otro día venía con toda la plata y cancelaba la deuda. Y vos veías, como se dice en la jerga, quién estaba ganado. La cuestión es que la gorda Claudia, no supe más nada de su vida, hasta que me enteré hace un par de años que es la mamá de una vedette muy conocida que salió a hablar de su mamá a partir de una última detención. La gorda Claudia, que habíamos conocido en el club, que hacía ese delito o esa modalidad de poca monta, y que después intentó viajar a España con droga, había caído por una estafa muy grande, creo que de 3 millones de pesos. Y esta vedette había hablado de ella, contó que por sus adicciones ella se había criado con su papá. Y en el club también recuerdo otro caso de otra chica más joven que Claudia, veinteañera, que me acuerdo que repartía pizzas y también hacía a la par un delivery de marihuana, más que nada en Villa del Parque, que es nuestro barrio vecino. Pero bueno, eso es lo que yo viví en el club con, repito, entre 10 y 12 o 13 años. Esas son las dos primeras bandidas que conocí. Y después en mi adolescencia, parando en una plaza del barrio que la conocí, donde conocí a mis amigos en la cancha, ¿no? Siguiendo ese equipo, también, ya un poco más grande, conocí a dos bandidas más. A una le decían la Ale y era, no sé, una actriz del Marginal podría ser, ¿no? Con esos tatuajes tumberos, aspiraba pegamento, aspiraba nafta, vivía tomando las pastillas que toman nuestros abuelos y por lo general vivía cayendo en institutos de menores de los cuales se terminaba fugando. Pero cuento todo esto porque es lo que recordé en febrero de 2016 a partir de una invitación que me llegó. Yo venía de publicar mi primer libro que se llama La Conexión Bogotá y un amigo me cuenta que le regaló el libro a una amiga. Esa amiga se encontraba en una casa de la zona norte del conurbano con la pulsera conectada al servicio penitenciario bonaerense. A esa mujer el libro le había gustado mucho y le propuso a mi amigo, al amigo que teníamos en común, nos invitó a los dos a comer a su casa. La verdad es que en ese momento me pareció atractiva desde lo profesional ir a comer a la casa de una lectora en esas condiciones, y soy de los que creen de que las grandes historias siempre están en la calle. Entonces fui. Obvio que fui como un trabajo, ¿no? No es que digo, uy, qué copado un sábado a la noche ir a comer a una casa así. Lo concreto es que fui con un montón de prejuicios y me encontré con algo que no imaginaba. Me encontré con una mamá que le cortaba la comidita a una nena de 4 años, como lo hacía cualquier mamá. Me encontré con una familia donde había un nene que llegaba de jugar al baby fútbol toda la tarde, una hija de 15 años que venía de hacer un curso de peluquería, y encontré una familia. En la mesa no había alcohol, una comida elaborada. Lo único atípico, por ejemplo, eran, me acuerdo, las llamadas que llegaban al teléfono de línea, que eran
eran del papá de uno de esos chicos que estaba preso. Eso era lo único atípico. Y además la tobillera, ¿no? Pero bueno, después de la comida hicimos una sobremesa, ya cuando sus hijos se durmieron, y la empecé a escuchar. Me acuerdo que salimos al patio y me encontré con que al fondo de su casa estaba construyendo pequeños departamentos. Me encontré con un par de autos 0 kilómetros. Y ahí, cuando salí de esa casa, en esos días posteriores, es que recordé a la gorda Claudia, es que recordé a la chica que repartía marihuana con su moto, que hacía delivery, y recordé a la Ale también, y dije, este tipo de mujer delincuente yo nunca la vi. También me puse a pensar en cuál era la mujer vinculada al delito que aparecía en los medios, de quiénes leíamos las noticias. Y yo recordé mujeres asesinas y sentí que en los medios de comunicación solamente se narraba a mujeres que llegaban a la cárcel por haber matado a sus abusadores o golpeadores, o mujeres que habían sido detenidas, digamos, siendo inocentes de alguna manera, siendo engañadas. Me acuerdo de un caso muy mediático de 2 modelos que fueron detenidas en el aeropuerto de Ezeiza, queriendo viajar a Barcelona con un contrato de trabajo sin saber que en sus valijas llevaban cocaína. Comparé esos 2 perfiles de mujeres con el de la persona que nos había invitado a comer y dije, este perfil nos está contando. ¿Será difícil encontrar más mujeres con ese perfil? Y me planteé eso como periodista, me planteé buscar historias así, de mujeres completamente distintas a las que nombré anteriormente. Mujeres que no eran adictas a nada, ninguna droga, ni al alcohol. Mujeres que vivían como cualquier otra mujer. Entonces, durante 3 años y medio, me dediqué a entrevistar a 11 mujeres que denominé bandidas, que son las que están en el libro. Pero la última de las mujeres es una socióloga que ella plantea en el libro que ella no es una bandida. Y lo utilicé más como una reflexión sobre su experiencia carcelaria, porque ella había caído por drogas. Ella era una hippie, era una artesana, había sido mochilera, se la pasó en Europa una buena parte de su vida. Se hizo adicta a la cocaína, comenzó a vender solo para, digamos que, bancarse su adicción, digamos que para consumir gratis, y terminó en la cárcel. Era una mujer de Palermo con un hijo, había estudiado periodismo, tenía 40 años y terminó en la cárcel. Y en la cárcel empezó a estudiar sociología. Y hablando con ella me dio una descripción sobre los 3 tipos de mujeres que existen en las cárceles, y es lo que les vengo a contar, ¿no? Ella habla de una delincuente ocasional por las mujeres que suelen matar en venganza después de años de abuso, de palizas a sus maridos o golpeadores. Y ahí también, en ocasionales, mete a mujeres que pueden tranquilamente llenar un currículum, ¿no? Porque trabajaron toda su vida, y en algún momento, prácticamente de grandes, obviamente que no tuvieron buenos trabajos, por lo general siempre tenían que ver con el aseo de casas o con la limpieza de fábricas o empresas, y en algún momento de sus vidas empezaron a vender droga, por supuesto que al menudeo y para no darse ningún otro gusto más que un par de zapatillas o un celular un poco mejor que el que tenían. Y dentro de las ocasionales, ella habla que en la cárcel también existe una figura que denomina delincuente arrastrada.
y denomina así a las mujeres, a las hermanas o a las madres de personas que un fiscal estaba buscando, y que el día del allanamiento, además de encontrar a esa persona buscada, estaba esta mujer, que repito, puede tener distintos vínculos con esta persona, y en el marco de investigación, o para decirle a los medios que detuvieron a una persona más, esa mujer termina siendo procesada, se va detenida. Por más que termine por lo general en libertad antes de llegar al juicio, o mismo en el juicio, porque ahí solamente existe una cuestión de encubrimiento, pero creo que se entiende porque es un encubrimiento familiar, ¿no? ¿Quién iría a denunciar a su hijo o a su marido o a su nieto? Y por supuesto que las arrastradas provienen de barrios bajos, ¿no? Porque esta mujer, la socióloga, vivía en Palermo y me contó que cuando entraron a su casa estaba su mamá y a su mamá no se la llevaron. Pero ella cree, a partir de toda la experiencia vivida en la cárcel, como detenida y hoy como tallerista, que si ese allanamiento hubiese sido en la isla Maciel o en Fuerte Apache, seguramente a su mamá se lo hubieran llevado. Entonces, las ocasionales son mujeres que cometen un delito ya de grandes, que no tienen experiencia en ninguna modalidad del delito y que en la cárcel la pasan muy mal. La pasan muy mal por la segunda figura de mujeres delincuentes, que esta mujer denomina cachivaches, que la cachivache se la pasa extorsionando a esta mujer, digamos a la ocasional, ¿no? Que la ocasional no tiene, digamos, familiares detenidos o familiares criados en el ambiente carcelario, no proviene tal vez de un barrio marginal y no están dispuestas a pelear, ¿no? Como si lo están las cachivaches. Entonces les exigen que cuando lleguen sus familias les pidan algo para ellas, algo a cambio de no tocarlas, que puede ser un shampoo, una tintura, cigarrillos, ropa, plata, de todo un poco. Estas cachivaches, por lo general, son, a diferencia de las ocasionales, multireincidentes. Se la pasan entrando y saliendo de la cárcel, por lo general por delitos menores, que siempre cometen a partir de sus adicciones, ¿no? Esto de estar consumiendo durante días encerradas en una casa y solo para seguir en esa situación de consumo salen a robarse un celular, o salen a asaltar a un taxista, o salen a romper un vidrio y a robar un estéreo. Por lo general se dice que estas mujeres viven mejor en la cárcel que en libertad, porque muchas viven en situación de calle o en situación de consumo, ¿no? Como se dice, se instalan en los barrios durante días y van viendo de dónde generan dinero para seguir consumiendo. Entonces, cuando escuché estas dos descripciones, sentí que ahí entraba un poco Claudia, que entraba Alejandra, que entraba la chica del delivery, ¿no? Delincuentes de baja monta, adictas de mal vivir. Pero faltaba una más, que era la que yo había visto en esa invitación a comer, que fue la que terminó inspirando a este libro, que en la cárcel se la llama de dos maneras: o presas viejas, no tiene que ver a la edad, sino por los códigos o una manera de manejarse dentro de la cárcel, o bandidas. La bandida, por lo general, esta es una conclusión propia a partir de entrevistarlas, solo se diferencia del resto o de la mayoría de las mujeres que no se dedican a un delito, solo se diferencian en el modo de ganarse la plata. Les quiero contar de Florencia, por ejemplo. Florencia en el libro es presentada como la sacadora de salideras bancarias, y ella me contó, y un poco lo comprobé, porque además de entrevistarlas me gusta acompañarlas y vivir un poco de su día a día, que sus mañanas arrancaban bien temprano,
cuando sonaba el despertador, que levantaba a una de sus hijas, a la mayor, que le hacía el desayuno, que se iba con ella caminando hasta el garage, que sacaba su camioneta Hilux, que la llevaba hasta el colegio privado y católico, que volvía a su casa, que despertaba a la menor y lo mismo, la llevaba al mismo colegio. Volvía a su casa, recibía al paseador de perros y a la empleada doméstica, que se iba a quedar en la casa durante todo el día, dejando todo listo para el horario de regreso. A eso de las 9:30 de la mañana la pasaban a buscar sus compañeros. Ellos hacían salideras bancarias. El rol de Florencia era marcar a las víctimas dentro del banco. Ese trabajo o esos robos podían llevarle 1 hora o 5, ¿no? Lo concreto es que a la vuelta, ya con el botín o no en su poder, el día de Florencia volvía a parecerse al de otras mujeres. Pasaba a buscar a sus hijas, que por la edad que tenían no estaban al tanto de lo que hacía su mamá. La llevaba a merendar, la llevaba otra vez a su casa, se iba a alguna actividad que podía ser yoga, jumping y alguna que otra actividad deportiva que ahora no recuerdo. Y después la llevaba a patín a un club de Capital Federal y compartía la grada de la canchita con otras mamás que le preguntaban constantemente: ¿y Florencia, y vos qué haces? Bueno, ahí Florencia decía que vivía de algunos locales que tenía en alquiler. Después del entrenamiento de patín, Florencia volvía a la casa, calentaba la comida que le había dejado hecha su empleada, ayudaba a sus hijas con las tareas o las maquetas o lo que hubiera que hacer, miraba un poco de showmatch y se volvía a dormir. Me dicen que quedan 5 minutos, puedo hablar mucho más sobre ellas. Florencia, por ejemplo, cosas que recuerdo, se pasaba el sábado o la mañana de los sábados en la peluquería, se hizo una lipo, se operó los senos. Podría citar muchísimos más casos, pero abro el juego así me quieren hacer algunas preguntas sobre ellas. ¿Cómo? ¿Quién es? No, esas cosas. Soy periodista y caballero, las dos cosas. Sí. ¿Cómo la descubrieron a Florencia? ¿Cómo se supo todo su...? Bueno, ahí es una buena pregunta, porque volviendo otra vez a las descripciones que hago, ¿qué pasa? A la policía, ¿a quién no le conviene tener en la calle? No le conviene tener a las mujeres, esto pasa con las mujeres y con los varones, a los que son denominados cachivaches. ¿Por qué? Porque los cachivaches, que suelen delinquir pasados de tanta droga, muchas veces cometen delitos violentos, ¿no? Entonces esos delitos violentos son los que generan que muchas veces nosotros salgamos a las calles a exigir seguridad, ¿no? Que hacen que muchas veces haya cambios en los ministerios de justicia, de seguridad. Entonces la policía a estos tipos sí les apunta, a estos delincuentes de poca monta, y se los lleva directamente a la cárcel para tener lo más tranquila que pueda la sociedad, y también porque no les puede sacar nada, ¿no? ¿Qué le va a sacar a estos tipos que salen a robar un celular para ir a consumir drogas o paco, lo que sea? En cambio, a las delincuentes como Florencia o a las bandidas en general que yo entrevisté para mi libro, no son una molestia para la policía, porque no utilizan la violencia para delinquir y porque tienen un resto de dinero siempre para poder pagarles. Entonces, por lo general, no suelen terminar en la cárcel, a no ser cuando hay una investigación de años, y eso le pasó a Florencia.
pero Florencia estuvo 4 años prófuga de la justicia, robando todos los días, hasta que la encontraron en una esquina de Villa del Parque. ¿Ganan en partes iguales? ¿Cómo? ¿Ganan en partes iguales? Sí, eso sí, siempre. Y lo que suele pasar es que cuando una persona de la banda es detenida, o cuando una de las personas de la banda, por ejemplo, un día no puede salir con ellos